Este es Estados Unidos, un país que enfrenta más desastres naturales de miles de millones de dólares que cualquier otro lugar en la Tierra. Huracanes azotan la costa del Golfo, incendios forestales arrasan California, tornados atraviesan el Medio Oeste y tormentas de nieve paralizan estados enteros. Cada año aumentan estos desastres naturales y la respuesta del gobierno suele ser masiva. Se despliega la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, se moviliza la Guardia Nacional y miles de millones en ayuda federal llegan a las comunidades afectadas. Si vemos un gráfico financiero de esto, el costo promedio que Estados Unidos gasta por año y por década en ayuda ha aumentado drásticamente, sin que se vea un final debido a la creciente frecuencia y destrucción de estos eventos. No obstante, el funcionamiento del sistema de respuesta a desastres del gobierno ha sido muy cuestionado. Quiero decir, ¿realmente es efectivo? ¿Cómo se está respondiendo realmente a estos desastres? Para responder, debemos revisar los desastres más notorios que Estados Unidos ha enfrentado en las últimas 2 décadas, del menos al más destructivo. Empezando con el tornado de Joplin. Fue el tornado más destructivo en la historia moderna de Estados Unidos, ocurrido el 22 de mayo de 2011. Se le clasificó como escala Fujita mejorada. 5. La categoría más alta de tornados. Con casi 1 milla de ancho y vientos de hasta 250 millas por hora, el tornado estuvo en tierra solo 21 millas, pero eso fue todo lo que necesitó. Alrededor del 25% de Joplin, Missouri fue destruido, y el 75% tuvo algún nivel de daño. Se destruyeron casi 8,000 estructuras, incluidos vecindarios y hospitales. Se calculó que había 3 millones de yardas cúbicas de escombros, suficientes para cubrir un campo de fútbol hasta 120 pisos de altura. Ajustando por inflación, hubo 3.8 mil millones en daños, el tornado más costoso registrado. Y también es el tornado más mortal desde que comenzaron los registros modernos en 1950, resultando en 158 muertes y más de 1,000 heridos. La respuesta fue inmediata y masiva. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, declaró estado de emergencia y envió casi 200 miembros de la Guardia Nacional para apoyar la recuperación, con otros 2,000 en reserva. La patrulla de carreteras de Missouri envió 180 efectivos el ejército de Estados Unidos, 75 marines de una base cercana, y llegaron 5 equipos de ambulancias estatales. Los voluntarios locales se movilizaron más rápido para ayudar en el rescate y asistencia. Horas después del desastre, el presidente Obama aprobó la Declaración de Desastre de Missouri, permitiendo acceso a ayuda federal. Aquí intervino Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. En pocos días, tenían más de 800 empleados y una oficina de recuperación en la zona. En solo 2 meses, otorgó más de $160 millones en contratos a negocios locales. Con la dirección del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, removieron escombros, construyeron 2 estaciones de bomberos temporales, iniciaron casi 600 sitios de vivienda temporal y edificaron instalaciones para las 8 escuelas públicas destruidas por el tornado. Agencia Federal para el Manejo de Emergencias cubrió el 90% del costo de remover escombros residenciales y Missouri el 10% restante. Esto se debe a que su programa de asistencia pública solo cubre ese monto durante los primeros 90 días tras la declaración de desastre para incentivar una limpieza rápida. Después regresó al estándar del 75%. Todo esto ocurrió cuando Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ya estaba saturada, aún atendiendo el brote de tornados en Alabama y las inundaciones récord del río Mississippi, que causaron daños de miles de millones. Más tarde, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano envió 155 millones durante 2 años en subvenciones globales para la recuperación a largo plazo. Así luce cuando recursos federales, coordinación estatal y resiliencia local se alinean. Sin embargo, esto no ocurre en todos los grandes desastres, como veremos. Presentamos los incendios forestales del sur de California en enero de 2025, sequía extrema, temporada seca prolongada y los fuertes vientos de Santa Ana crearon la tormenta perfecta para una gran destrucción. Del 7 al 31 de enero, una serie de 14 incendios forestales causaron estragos en el área metropolitana de Los Ángeles y el condado de San Diego. Sin embargo, los principales fueron los incendios de Palisades y Eaton. Se hicieron preparativos incluso antes de que comenzaran los incendios. Gavin Newsom desplegó 65 camiones de bomberos, 7 helicópteros, 7 tanques de agua y más de 109 bomberos en el sur de California para prepararse para el evento histórico.
Southern California Edison y San Diego Gas and Electric, los principales proveedores eléctricos de la zona, realizaron cortes preventivos para evitar chispas de cables caídos o defectuosos. La infraestructura eléctrica ha provocado algunos de los peores incendios de California, como el incendio Camp de 2018. Nada detiene a la madre naturaleza. Los incendios se propagaron muy rápido al comenzar. La fuerza de la tormenta de viento, con ráfagas de hasta 160 km por hora, provocó que el incendio forestal se propagara aún más rápido. Los bomberos dijeron que el incendio de Palisades crecía tan rápido como 3 campos de fútbol por minuto. Mientras tanto, el incendio de Eaton se reportó inicialmente con un área de 20 acres, antes de crecer a 1000 acres en 6 horas gracias al viento. Al controlar los incendios, el día 31, casi 58.000 acres se habían quemado y más de 18.000 estructuras estaban dañadas o destruidas. Aunque oficialmente se reportan 31 muertos, estudios estiman que en realidad podrían ser 440, una cifra mucho mayor. Más de 200.000 personas se evacuaron durante la crisis. El costo también es astronómico. Aunque no hay un costo oficial de los incendios, he visto reportes que van desde 52.000 millones hasta más de 250.000 millones. Así que puedes imaginarte el tipo de proceso de recuperación que esto requirió. El mismo día en que comenzó el incendio, el 7 de enero, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California desplegó a 780 combatientes encarcelados para ayudar a combatir los incendios, antes de aumentar la cifra a casi 1000 días después. El 8, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California informó que más de 7.500 elementos de emergencia fueron desplegados. El jefe de bomberos de Los Ángeles, Antonio Marrone, afirmó que los 29 departamentos del condado carecían de suficiente personal para combatir incendios forestales. Así que, a nivel federal, el presidente Biden ordenó al Departamento de Defensa que proporcionara personal de bomberos. 2 días después, 500 marines de la base Travis ayudaron a apagar incendios y helicópteros de la Marina de Estados Unidos fueron enviados desde San Diego. El 14 de enero, Beamer abrió 2 centros para ayudar a víctimas a solicitar asistencia financiera tras desastres. El primer apoyo financiero de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias fue un subsidio de asistencia por necesidades graves. Un pago único de $770 para cubrir necesidades inmediatas como comida y transporte. El gobernador Newsom también firmó un paquete bipartidista de ayuda de 2.500 millones para la respuesta y la reconstrucción. Para el 23 de enero, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias informó haber entregado más de $35 millones a personas en Los Ángeles. Y para abril, la cifra superaba los 2.700 millones principalmente en préstamos para viviendas y pequeños negocios de socios federales. Solo considerando las subvenciones de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, según ALICE, los sobrevivientes elegibles han recibido en promedio $4.100, aunque los daños superan los $55.000. Hasta ahora, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias solo ha cubierto cerca del 7% de los daños a la propiedad, menos de un tercio de lo pagado tras los incendios de California, 2018, o Hawái, 2023. Simplemente no ha habido tanto apoyo en comparación con otros desastres. No es totalmente su culpa, ya que siempre están subfinanciados. La limpieza tras los incendios tuvo 2 fases. Agencia Federal para el Manejo de Emergencias encargó a la Agencia de Protección Ambiental liderar la remoción de materiales domésticos peligrosos, realizando la limpieza más grande de su historia en solo 29 días. La fase 2 incluyó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para limpiar todos los escombros estructurales, lo que toma más tiempo. Finalmente, está el desastre natural más costoso en la historia de Estados Unidos, el huracán Katrina. La realidad aquí es que este tema podría ser todo un video por sí solo sobre su mala gestión, pero intentaré resumirlo. Aunque el huracán Katrina se formó el 23 de agosto de 2005, solo tocó tierra en el sur de Florida 2 días después, como un huracán de categoría 1, básicamente algo débil. Pero eventualmente, el huracán arrasó con muchos más estados: Alabama, Mississippi y especialmente Luisiana, alcanzando categoría 5 con vientos sostenidos de hasta 175 millas por hora. Para cuando terminó el día 31, la destrucción fue histórica, por decirlo menos. El 80% de Nueva Orleans y amplias zonas de parroquias vecinas estaban inundadas. La marejada de Katrina en Mississippi fue la más alta registrada en Estados Unidos, llegando a 8,5 metros en zonas. Toda su costa quedó inundada. En todos los condados costeros de Mississippi, el 90% de las estructuras dentro de 1 kilómetro de la costa fueron destruidas. En Alabama,
Una marejada de 15 pies inundó zonas de Mobile y Baldwin, dejando a más de 600.000 personas sin electricidad. Incluso en estados menos afectados como Georgia, Kentucky y Tennessee, hubo inundaciones y tornados. Más de 1 millón de viviendas fueron dañadas o destruidas. El huracán desplazó a más de 1.5 millones de personas, siendo el mayor desplazamiento masivo en la historia moderna de Estados Unidos. Hubo 125.000 millones en daños, más de 200.000 millones al valor actual, el desastre más costoso registrado. Hubo 1.392 muertes, lo que lo hace el segundo huracán más mortal en la historia moderna de Estados Unidos. Las cosas salieron mal antes del huracán, aunque hubo tiempo para prepararse. No fueron semanas, solo días. Aunque se declararon muchos estados de emergencia, y el alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, emitió la primera orden de evacuación obligatoria. Esto se retrasó mucho, y no existían sistemas reales para evacuar a los más vulnerables. Nueva Orleans ya era de las áreas metropolitanas más pobres de Estados Unidos en 2005, por lo que muchos no podían salir de la ciudad. El Superdomo de Luisiana se designó como refugio de último recurso para quienes no podían evacuar. Y el director de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Miguel Brown, había subestimado la cantidad de ciudadanos que necesitaban apoyo, así que la primera ola de suministros se agotó gravemente. Llegamos a la recuperación. El Departamento de Defensa y Agencia Federal para el Manejo de Emergencias formaron la Fuerza de Tarea Conjunta Katrina el 1 de septiembre para coordinar la ayuda en la costa del Golfo tras el desastre. El presidente Bush firmó un paquete de ayuda de $10.500 millones el 2 de septiembre, además de enviar 7.200 soldados en servicio activo para ayudar en los esfuerzos de ayuda. Unos 58.000 miembros de la Guardia Nacional fueron activados, provenientes de los 50 estados. En apariencia esto estaba bien, pero ahí todo colapsó. Se acusó a Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de retrasar a propósito para asegurar que la asistencia estuviera bien coordinada. El director Brown pidió a los departamentos de bomberos y servicios de emergencia no acudir a condados y estados afectados por el huracán, sin ser solicitados y autorizados legalmente. Más de 50 aeronaves civiles que respondían a solicitudes separadas de evacuación de hospitales y otras agencias llegaron al área un día después de que Katrina golpeó. Pero Agencia Federal para el Manejo de Emergencias bloqueó sus esfuerzos, diciendo que los rescatistas no estaban autorizados. Funcionarios de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias rechazaron 3 camiones de Walmart con agua, bloquearon la entrega de 1.000 galones de diésel por la Guardia Costera y cortaron la línea de emergencia de Jefferson, obligando al alguacil a restaurarla y poner guardias armados para protegerla de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El New York Times reportó que 91.000 toneladas de hielo, compradas por Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, por más de $100 millones para hospitales y alimentos, nunca llegaron al área del desastre. Los conductores de camiones contratados por el gobierno federal recibieron órdenes de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de llevar el hielo a almacenes rentados por el gobierno en todo el país, incluso en Maine. Agencia Federal para el Manejo de Emergencias sí proporcionó asistencia de vivienda a más de 700.000 solicitantes. Se pagaron hoteles, subsidios de renta y se ordenaron más de 114.000 casas rodantes, formando grandes parques de casas rodantes de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Al mismo tiempo, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias gastó $900 millones en 25.000 casas móviles, solo para dejar la mayoría sin usar porque las propias regulaciones de la agencia prohibían colocarlas en zonas inundables, donde vivía la mayoría de las víctimas. Y finalmente, de los 854 millones ofrecidos en ayuda por países extranjeros, solo 40 millones de esos fondos se habían gastado en víctimas del desastre o en la reconstrucción. No sabemos a dónde fue del resto. Al final, despidieron al director de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias Brown, y la organización fue superada por el desastre. Sin embargo, esto fue hace 2 décadas. Actualmente, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias carece de personal y fondos, aunque ha aprendido de estas lecciones. Muchos críticos hablan de ineficiencia o gasto excesivo, pero es preferible que Agencia Federal para el Manejo de Emergencias haga de más y desperdicie recursos a que arriesgue una catástrofe por hacer poco. Así que ahí lo tienen. Gracias por ver el video.